Lo llamaron arrogante, pero también un genio. Un campeón que no solo peleaba por títulos, sino por principios. Muhammad Ali no se conformó con ser el mejor en el boxeo. Su verdadera pelea fue por el respeto, la justicia y la libertad. Hoy descubrirás por qué nadie se acerca a su grandeza. Su vida no solo fue una historia de boxeo, fue una historia de valentía, sacrificio y cambio. El origen del campeón. Muhammad Ali nació como Cassius Marcellus Clay Jr. el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Fue el primogénito de Cassius Marcellus Clay Sr. y Odessa O'Grady Clay. Su padre Cassius Sr. trabajaba como pintor de carteles y letreros, mientras que su madre Odessa se dedicaba al hogar. La familia residía en un modesto vecindario afroamericano en una ciudad marcada por la segregación racial. A pesar de las limitaciones económicas, sus padres se esforzaron por brindar a Cassius y a sus hermanos un ambiente familiar estable y lleno de valores. A los 12 años, sufrió el robo de su bicicleta roja y blanca, marca Schwinn, durante una feria en la Columbia Gym de su ciudad natal. Enfurecido tras el robo de su bicicleta, Cassius juró que iba a darle una paliza al ladrón. Joe Martin, un oficial de policía que casualmente entrenaba a jóvenes boxeadores, lo escuchó y le lanzó un reto. Antes de enfrentar al ladrón, aprende a pelear. Y así, lo que empezó como enojo y frustración se transformó en el inicio de una leyenda. Para un joven afroamericano en Louisville, el boxeo ofrecía una forma de escapar de las limitaciones sociales. Joe Martin no solo le enseñó a Ali a boxear, sino que también le brindó un espacio seguro para crecer y desarrollar su confianza. Tal vez, sin ese robo, el mundo nunca habría conocido a Muhammad Ali, el más grande. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí es cierto es que un hombre vio potencial en un niño enfadado y decidió guiarlo hacia un camino diferente. Con la guía de Martin, Cassius no solo aprendió a pelear, aprendió disciplina, autocontrol y el poder de canalizar sus emociones. 6 semanas después de comenzar a entrenar bajo la guía de Joe Martin, Cassius Clay tuvo su primera pelea amateur. Era 1954 y frente a un público modesto, ganó por decisión dividida. No fue una victoria aplastante, pero era el comienzo de algo grande. Lo que empezó como una manera de recuperar su bicicleta, pronto se convirtió en una obsesión. Cassius entrenaba todos los días, perfeccionando su estilo. En esos años, desarrolló algo que lo haría único, su juego de pies, ligero, rápido y elegante. Como decía él mismo, floto como mariposa, pico como abeja. A los 16 años, Cassius ya había ganado múltiples torneos locales y regionales, incluyendo los Golden Gloves de Kentucky. Pero para él, eso no era suficiente. Su ambición era tan grande como su confianza. En total acumuló 100 victorias como amateur y solo 5 derrotas, un récord impresionante para alguien tan joven. Fue su desempeño en los Golden Gloves nacionales y en el campeonato amateur de la AAU lo que llamó la atención de los seleccionadores olímpicos. En 1960, a los 18 años, Cassius fue seleccionado para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Roma, pero llegar allí no fue fácil. Criado en un vecindario marcado por la segregación racial, no siempre tenía los recursos para financiar sus viajes o entretenimientos. Fue gracias al apoyo de su comunidad y su perseverancia que pudo llegar a Roma. Sin embargo, su camino hacia la gloria olímpica estuvo lleno de desafíos, incluyendo una intensa fobia a volar. Tras una experiencia turbulenta en un vuelo de Louisville a Chicago, Clay desarrolló un profundo temor a los aviones. Para superar este miedo y poder viajar a Roma, investigó sobre la seguridad de los vuelos y, aún inquieto, decidió comprar un paracaídas en una tienda de excedentes militares, llevándolo consigo durante todo el trayecto. Una vez en Roma, Clay compitió en la categoría de peso semipesado.
En su combate inaugural enfrentó al belga Yvon Becot, pelea que fue detenida en el segundo asalto por el árbitro para evitar un knockout devastador a manos del estadounidense. En los cuartos de final, se midió contra el ruso Gennady Shatkov, medallista de oro olímpico, a quien venció por 5-0 en una actuación majestuosa que cautivó a la multitud. En la semifinal, Clay se enfrentó al australiano Tony Madigan, asegurando su lugar en la final tras una victoria contundente. El 5 de septiembre de 1960, disputó la final contra el polaco Zbigniew Pietrzykowski, un boxeador experimentado y medallista de bronce en los Juegos de Melbourne en 1956. A pesar de la experiencia y el estilo zurdo de Pietrzykowski, Clay dominó el combate con su velocidad y técnica, llevándose la victoria por decisión unánime 5-0 y obteniendo la medalla de oro. Este triunfo no solo marcó el inicio de una carrera legendaria, sino que también presentó al mundo a un joven que, superando miedos y obstáculos, estaba destinado a convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Si esta historia ya te inspira, suscríbete ahora y comparte este video. Ayúdanos a que más personas descubran cómo las pequeñas decisiones pueden cambiar el mundo. El joven Cassius Clay conquistó Roma, pero lo que enfrentaría al volver a casa cambiaría su vida y la historia para siempre. Tras su victoria olímpica, Cassius Clay regresó a Estados Unidos como un héroe nacional, pero la medalla de oro no cambió mucho. En un país aún dividido por la segregación racial, su color de piel seguía marcando las reglas. Este contraste despertó algo en él, algo que cambiaría su vida para siempre. Se cuenta que Cassius fue rechazado en un restaurante de Louisville después de los Juegos Olímpicos porque era negro. Este incidente lo marcó profundamente. Según la leyenda, arrojó su medalla al río Ohio como protesta por la injusticia racial, aunque Ali más tarde admitió que no recordaba exactamente qué pasó con la medalla. Esta historia se convirtió en un símbolo del racismo que enfrentaba, incluso como campeón olímpico. Kentucky, como muchos estados del sur, estaba profundamente influenciado por las leyes de Jim Crow. Estas leyes no solo separaban a los afroamericanos de los blancos, sino que también los relegaban a empleos mal remunerados y comunidades marginalizadas, limitando sus oportunidades de ascenso social. La familia Clay vivía en una de estas áreas, lo que hizo que Cassius creciera viendo estas injusticias desde joven. Aunque Ali no estaba directamente involucrado con el movimiento de los derechos civiles en sus primeros años, observó figuras como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks luchando contra la segregación. Estas figuras influyeron en su pensamiento y lo inspiraron a adoptar una postura desafiante más adelante en su vida. Incluso dentro del boxeo, los combates eran promovidos como el negro contra el blanco, y los boxeadores afroamericanos eran a menudo estereotipados como brutales o incivilizados por la prensa. Ali desafió estas narrativas al combinar su carisma y habilidades y al insistir en ser tratado con respeto. Pronto, el hombre que el mundo conocía como Cassius Clay daría un paso que sacudiría no solo el boxeo, sino la conciencia de una nación. En 1964, tras derrotar a Sonny Liston y al convertirse en campeón mundial de los pesos pesados, Cassius Clay anunció algo que nadie esperaba. Ser el campeón del mundo no era suficiente para Cassius Clay. En su interior, una batalla más grande estaba gestándose. Una batalla por su nombre, su fe y su identidad, y el precio que pagaría sería altísimo. ¿Qué lleva a alguien a cambiar de nombre, de fe y a enfrentarse a todo un sistema? Se había unido a la Nación del Islam, un movimiento que luchaba por los derechos de los afroamericanos. Poco después declaró: Cassius Clay era el nombre de un esclavo, ahora soy Muhammad Ali, el más grande. Fue acusado de traición, de ser anti-estadounidense, de dividir al país, pero Ali no estaba dispuesto a ceder. Declaró: no tengo por qué ser quien ustedes quieren que sea,
Yo seré quien yo quiera. El cambio de nombre era más que simbólico. Era una ruptura definitiva con lo que él consideraba una herencia de opresión. Al declarar, Cassius Clay era el nombre de un esclavo, ahora soy Muhammad Ali, no solo rechazó un nombre, sino todo un sistema que buscaba definir quién debía ser. Muhammad significa digno de alabanza y Ali, el más alto. Con esto reclamaba su lugar como un hombre libre y digno en sus propios términos. Incluso dentro de la comunidad afroamericana, no todos estaban de acuerdo con su decisión. La relación de la Nación del Islam con el movimiento de derechos civiles era tensa, ya que la Nación del Islam promovía la separación de razas en lugar de la integración. El anuncio fue un terremoto social. La prensa, que había alabado su destreza en el ring, comenzó a atacarlo. Algunos se negaron a usar su nuevo nombre y continuaron llamándolo Cassius Clay como un acto de desafío. ¿Cuál es mi nombre, tonto? ¿Cuál es mi nombre? Era lo que Ali le gritaba al derrotado Ernie Terrell, quien insistía en llamarle Cassius Clay en 1967. Muhammad Ali no solo enfrentaba la desaprobación pública, también perdió el apoyo de patrocinadores y sufrió un aislamiento social en ciertos círculos. Aún así, permaneció firme en su decisión. Decía cosas como: «Yo soy América, soy la parte que ustedes no reconocen, pero acostúmbrense a mí, negro seguro de mí mismo, engreído. Ese es mi nombre, no el de ustedes, mi religión, no la de ustedes, mis metas, las mías. Váyanse acostumbrando». Ese mismo año que peleó con Ernie Terrell, la guerra de Vietnam estaba en su apogeo y Ali fue llamado al servicio militar. Sin embargo, se negó a alistarse, declarando públicamente: «No tengo nada en contra del Viet Cong, ninguno de ellos me ha llamado negro». Esta decisión fue explosiva. Lo llamaron traidor, antiestadounidense y cobarde. Fue despojado de su título mundial y su licencia de boxeo fue suspendida. De un día para otro, el campeón se convirtió en un paria. Pero Ali, fiel a su estilo, no se retractó. «Prefiero ir a prisión antes de traicionar mis principios. Mi conciencia no tiene precio». Ali estaba dispuesto a sacrificarlo todo por sus creencias. Pero su historia no terminó allí. Pronto el hombre que desafiaba al mundo demostraría que el verdadero poder no está en los puños, sino en el espíritu. Durante 3 años no pudo pelear profesionalmente. Fue un tiempo de incertidumbre, marcado por dificultades económicas, aislamiento social y ataques constantes de la prensa. Pero Ali no se quedó en silencio. Recorrió el país dando discursos sobre justicia, racismo y la guerra. Para muchos, se convirtió en un símbolo de resistencia, un hombre dispuesto a perderlo todo por sus principios. ¿Cómo es que un hombre, tras ser derribado por el sistema, regresa para reclamar su lugar? Prepárate para descubrir el increíble viaje de Ali hacia la redención, su lucha más grande, el regreso al trono. Cuando Muhammad Ali volvió al ring en 1970, con la presión pública a su favor y el clima político cambiando, lo hizo con la mirada de millones sobre él. Su primera pelea fue contra Jerry Quarry, un boxeador fuerte y respetado. Pero Ali no solo estaba peleando contra un hombre, estaba peleando contra el tiempo, las dudas y las críticas que lo habían perseguido desde que se negó a ir a Vietnam. El combate fue en Atlanta, una ciudad del sur que marcaba su regreso al boxeo profesional. Esa noche, Ali no solo ganó por nocaut técnico en el tercer asalto, mostró al mundo que aún tenía esa chispa única. Su velocidad, sus reflejos y su estilo único seguían ahí. La leyenda no estaba lista para apagarse, pero esa victoria era solo el comienzo. En su camino de regreso al título, Ali enfrentó a Oscar Bonaveda en diciembre de 1970. El argentino era conocido por su destreza, un peleador que jamás se rendía. Durante 14 asaltos, Bonaveda resistió los ataques de Ali, pero en el último round,
Muhammad lo derribó 3 veces consecutivas, asegurando una victoria por nocaut técnico. Ali estaba de vuelta y listo para recuperar lo que él consideraba suyo, el título mundial. Pero el siguiente capítulo de su carrera lo enfrentaría al hombre que ya había ocupado su lugar como campeón indiscutido, Joe Frazier. La rivalidad entre Ali y Frazier era más que una simple cuestión deportiva, era una batalla de ideologías, estilos y personalidades. Ali, el carismático y desafiante, contra Frazier, el trabajador silencioso que había ganado el respeto del mundo mientras Ali estaba fuera del ring. Ambos estaban invictos, ambos eran campeones, y solo uno podría salir como el rey del boxeo. El 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden, tuvo lugar la pelea del siglo. Fue un espectáculo que paralizó al mundo. Desde el primer asalto, Ali intentó mantener su distancia, usando su velocidad y su jab característico. Frazier, por su parte, avanzaba sin descanso, buscando conectar con su devastador gancho de izquierda. Round tras round, el combate se convirtió en una guerra de resistencia. Ali conectó golpes rápidos y precisos, pero Frazier absorbió cada uno y siguió adelante. En el 10º asalto, un golpe de Frazier casi envió a Ali a las cuerdas, pero fue en el round 15 donde llegó el momento decisivo. Un gancho de izquierda de Frazier derribó a Ali por primera vez en su carrera. Ali se levantó rápidamente, con su orgullo intacto, pero los jueces otorgaron la victoria a Frazier por decisión unánime. Para muchos, esa fue la derrota que definió la grandeza de Muhammad Ali. A pesar del resultado, Ali se negó a rendirse. «Yo no he terminado», declaró, y tenía razón. Después de la pelea del siglo, muchos pensaron que Ali había alcanzado su límite, pero los grandes no se definen solo por sus victorias, sino por cómo se levantan después de las derrotas. Ali volvió al gimnasio, más motivado que nunca, con un solo objetivo en mente: demostrar que seguía siendo el más grande. En 1971 y 1974, Ali peleó contra algunos de los oponentes más duros del momento. Derrotó a nombres como Jimmy Ellis, Floyd Patterson y Bob Foster, utilizando sus habilidades para adaptarse, su velocidad inigualable y su capacidad de mantener el espectáculo dentro y fuera del ring. Pero también enfrentó otra derrota clave contra Ken Norton en 1973. Norton, un boxeador menos conocido en ese entonces, sorprendió al mundo cuando le rompió la mandíbula a Ali y ganó por decisión dividida. Una vez más, Ali no se rindió. Meses después, se enfrentó a Norton en una revancha y esta vez ganó por decisión dividida en un combate feroz. Pero el duelo que todo el mundo quería ver no era con Norton, era la revancha con Joe Frazier. En enero de 1974, Ali y Frazier se enfrentaron por segunda vez en lo que se llamó Super Fight 2. Este combate no tenía un título en juego, pero la tensión era igual de alta. Frazier había perdido su título mundial ante George Foreman el año anterior y ambos boxeadores tenían algo que probar. Esta vez, Ali fue más estratégico, manteniendo a Frazier a raya con jabs rápidos y movimientos inteligentes. Tras 12 asaltos, Ali fue declarado ganador por decisión unánime. Con esa victoria, Ali estaba listo para su próxima gran batalla: enfrentarse al nuevo y temido campeón, George Foreman. Foreman no era solo un campeón, era una fuerza de la naturaleza, un boxeador que había destruido a Joe Frazier en apenas 2 asaltos, derribándolo 6 veces. Pocos pensaban que Ali, a sus 32 años, podría enfrentarse a un hombre tan joven y poderoso. El 30 de octubre de 1974, en Kinshasa, Zaire, el mundo presenció uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte, el Rumble in the Jungle. Pero Ali no solo peleó contra Foreman esa noche, también conquistó el corazón de África. Durante semanas antes del combate, Ali caminaba entre la multitud repitiendo Ali Bomaye, que en Lingala significa Ali, mátalo. Para la gente de Zaire, Ali era más que un boxeador,
era un símbolo de resistencia. La estrategia de Ali en esa pelea fue revolucionaria. En lugar de intercambiar golpes con Foreman, Ali adoptó lo que llamó el rope-a-dope, apoyándose en las cuerdas y dejando que Foreman se cansara a lanzar golpe tras golpe. Durante los primeros rounds parecía que Ali estaba en peligro, pero cada vez que Foreman conectaba, Ali respondía con palabras: ¿eso es todo lo que tienes? En el octavo asalto, cuando Foreman estaba agotado, Ali vio su oportunidad. Con una velocidad que nadie esperaba, lanzó una combinación perfecta que dejó a Foreman en la lona. El mundo se detuvo. Muhammad Ali, contra todo pronóstico, había recuperado el título mundial de los pesos pesados. Ese momento no solo consagró a Ali como el campeón del mundo, fue una declaración al mundo entero: yo soy el más grande. Pero para Ali, esa victoria era más que personal. Era un recordatorio de que, incluso frente a lo imposible, el espíritu humano puede prevalecer. Y aunque esa noche en Zaire fue el pico de su carrera, Muhammad Ali aún tenía más batallas por enfrentar, dentro y fuera del ring. Si esta historia ya te tiene al borde del asiento, no olvides suscribirte a Historias Inspiradoras. Aquí celebramos a quienes rompieron barreras, desafiaron al mundo y dejaron un legado eterno. Únete a nosotros para descubrir más relatos que demuestran que lo imposible solo existe hasta que alguien lo supera. En los años siguientes, Ali defendió su título en peleas memorables. En 1975 se enfrentó nuevamente a Joe Frazier en lo que sería su tercer y último enfrentamiento, conocido como The Thrilla in Manila. Esta pelea fue más que un combate, fue una guerra. Ali describió esta pelea como lo más cercano a morir que había experimentado. Durante 14 asaltos bajo el calor sofocante de Filipinas, ambos boxeadores intercambiaron golpes brutales. Frazier, con su estilo agresivo, presionó a Ali sin descanso, mientras que Ali respondió con una estrategia precisa y golpes devastadores. En el descanso previo al 15º asalto, Frazier no pudo continuar. Su entrenador, Eddie Foch, detuvo la pelea. Ali, apenas en pie, declaró después que esa había sido la prueba más dura de su vida. Había ganado, pero a un costo físico y emocional enorme. Con The Thrilla in Manila, Ali cerró su rivalidad con Frazier, dejando un legado en una de las trilogías más épicas en la historia del boxeo. En 1978, Muhammad Ali perdió su título ante Leon Spinks, un joven con apenas 7 peleas profesionales. Fue una derrota inesperada, pero 7 meses después, Ali recuperó su título en la revancha, convirtiéndose en el primer boxeador en ganar el campeonato de los pesos pesados 3 veces. Este logro histórico marcó también el comienzo del final de su carrera. Ali se retiró en 1979, pero regresó al ring en 1980 para enfrentar a Larry Holmes. Esa pelea mostró a un Ali que ya no era el mismo. La velocidad y precisión que lo caracterizaban había desaparecido. Holmes lo dominó hasta que el árbitro detuvo el combate. Su última pelea fue en 1981 contra Trevor Berbick, cerrando su carrera con una derrota por decisión unánime. Fuera del ring, Ali enfrentó un desafío aún mayor. En 1984 fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad que muchos creen fue resultado de los años de castigo en el ring. Pero como siempre, Ali se negó a rendirse. Su lucha contra el Parkinson se convirtió en una nueva forma de inspirar al mundo, demostrando que su espíritu indomable iba más allá del boxeo. Ali estaba por demostrar una vez más que su grandeza trascendía el deporte. La enfermedad que intentaría silenciarlo solo lograría amplificar su voz. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, Ali utilizó su plataforma para inspirar a otros, demostrando que incluso en la adversidad más grande se podía encontrar propósito y dignidad. Su lucha contra la enfermedad no fue solo personal,
Se convirtió en un defensor de la investigación del Parkinson y en una voz para las personas que enfrentaban desafíos similares. En 1996, uno de los momentos más emotivos de su vida ocurrió cuando encendió la antorcha olímpica en los Juegos de Atlanta. A pesar de los temblores visibles causados por el Parkinson, su gesto fue un recordatorio poderoso de que su espíritu seguía siendo inquebrantable. El mundo observó en silencio y conmovido, aplaudiendo al hombre que, incluso debilitado físicamente, seguía siendo un gigante. Muhammad Ali continuó dedicando su vida a causas humanitarias, viajando a países en conflicto y abogando por la paz y la justicia. En 2005, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores honores civiles en Estados Unidos, reconociendo su impacto dentro y fuera del ring. Su cuerpo podía estar limitado, pero su corazón y su mente seguían luchando por un mundo más justo. Para cerrar, honramos no solo la carrera, sino el impacto duradero de Muhammad Ali en el mundo. Su legado trasciende el deporte. Fue un hombre que peleó por sus creencias, rompió barreras y cambió la forma en que la gente veía el coraje, la resistencia y la humanidad. Ali falleció el 3 de junio de 2016 a los 74 años, rodeado por su familia. Pero incluso en su partida, su influencia sigue viva. Es recordado no solo como el más grande en el ring, sino como un símbolo de esperanza, un defensor de la justicia y un ejemplo de cómo vivir con propósito. Hoy, Muhammad Ali no es solo una figura histórica, es una inspiración eterna. Nos dejó un mensaje claro. La verdadera grandeza no reside en lo que logramos, sino en cómo usamos esos logros para ayudar a los demás. Y como él mismo dijo, el servicio a los demás es el alquiler que pagas por tu habitación aquí en la tierra. Si esta historia te movió tanto como a nosotros, comparte este video y suscríbete a Historias Inspiradoras. Descubramos juntos a más personas que, como Muhammad Ali, nos muestran que incluso las batallas más duras pueden ganarse con corazón, valentía y fe en algo más grande.